Buenas noches, bienvenidos a otro jueves de Contrapunto Político. El día de hoy platicaremos de dos temas: la exoneración del general exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda. También hablaremos del país vecino, ya que el día de ayer tomó protesta Joe Biden como el nuevo presidente de los Estados Unidos americanos. ¿Qué esperar de su mandato, sobre todo para nuestros paisanos migrantes? Quédese con nosotros, ya que para platicar de estos temas agradezco y saludo a la distancia a Giovanna Campos Vázquez. Y es doctora en Ciencias Políticas y empresaria del ramo hotelero. Buenas noches, Giovanna, bienvenida nuevamente. Gracias por invitarme. Ya se me hacía que no me iban a volver a invitar, no entendía por qué. Hombre, ¿cómo crees, Giovanna? Al contrario, siempre eres bienvenida aquí. Gracias. De igual manera, Héctor López Ceballos, analista, abogado y columnista del Novedades. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Giovanna, Tony, Chipi. Un placer estar de nueva cuenta con ustedes. Gracias, Héctor. Bienvenido, hermano. Y bueno, a ver, compañeros, si les parece, pues comencemos con el tema del general Cienfuegos. Pues, si recapitulamos un poco, yo recuerdo hace aproximadamente 3 meses en una mañanera, pues una especie de celebración por parte del presidente cuando lo capturaron. Hizo referencia, como siempre, a las corruptelas de gobiernos anteriores. Digamos, en una primera impresión, pareciera que estábamos todos contentos, pues Estados Unidos detenía a otro mexicano por supuestos actos de narcotráfico. Y al tratarse de la DEA y de Estados Unidos, lo que se presumía por todos lados, pues es que no podría ser posible que en ese país llevasen a cabo una detención sin fundamentos, sin pruebas. Pues ya todo cambió. Al general primero lo extraditaron a México, luego lo liberan y ahora la Fiscalía Mexicana dice que le fabricaron los delitos, que la DEA actuó mal, luego entonces resulta que el general es inocente. Pues delicado el tema, ¿no? ¿Cuál es tu primera impresión de todo esto, Giovanna? Yo no estoy segura de que la palabra correcta sea fabricaron delitos. El día de ayer me puse a leer el informe que el fiscal de los Estados Unidos le entrega a Marcelo Ebrard junto con el general Cienfuegos para ver en qué se basaban las imputaciones de narcotráfico hacia el general. Y la realidad es que me encontré con un documento sorprendentemente débil. Son 751 páginas que el gobierno de la República publica incluso en su portal. Cualquiera puede acceder a él y comprobar por sí mismo en qué se basaban estas imputaciones. Me sorprende, lo repito, lo débil del caso, porque esto se basa en es una inferencia en base a un seguimiento que se le hace a 2 capos, pues creo que, no sé si menores propiamente, pero en el mejor de los casos de mediano rango, de teléfonos celulares, son capturas de pantalla, incluso fotografías de los celulares, o sea, ni siquiera son lo que se conoce como screenshots, son fotografías de los celulares en donde hay unas conversaciones que se acaba infiriendo que el padrino o Cepeda son el general Cienfuegos. No hay nada en estos documentos, leí las transcripciones, las traducciones y las fotografías, no hay nada contundente en lo que podamos nosotros decir si el general Cienfuegos era, indudablemente era Cepeda o el padrino. A mí me sorprende que se haya realizado una detención, en teoría basada en 8 años de investigación. A él en específico no se le investiga, a él no se le interceptan sus comunicaciones. O sea, esto es resultado de una inferencia y se da una detención que, bueno, México interviene e interviene como debería hacerlo con cualquier ciudadano. Y pide un desistimiento. Andrés Manuel celebra en un principio la detención del general, porque en este país todos tenemos una certeza. Hemos vivido en medio de una enorme corrupción que se ha dado en todas las esferas de la vida pública, incluso de la privada,
en conjunción con la pública, por supuesto, para ser catalogado de corrupción. Entonces, claro, lo primero que nosotros pensamos es, por supuesto, que este señor debe ser culpable. Claro, el presidente tendría que tener otros elementos para afirmar tal cosa. Creemos que debería tener la información de primera mano para celebrar algo así como cualquier civil lo celebra. Claro. Eh, Pero bueno, Giovanna, ¿tú crees entonces que, bueno, porque me decías al principio que la palabra no era correcta, que le fabricaron los delitos, pero bueno, el presidente mismo ha señalado que la DEA actuó mal, que no fue responsable en esto, ¿no? Sí, mira, fabricar los delitos tendría que ser que alguien se puso a trabajar en darle en imputarlo y generar pruebas probablemente falsas, y eso es fabricar, o sea, yo maquilé algo, ¿no? En este caso no son maquilaciones, son inferencias, peor aún. Ni siquiera es que tenemos pruebas, aunque sean falsas, todo se basa en algo súper débil. O sea, a mí me sorprendió mucho leer ayer este informe del fiscal de los Estados Unidos. O sea, le entrega a un ciudadano con unas pruebas sumamente débiles. Claro, ellos ya se habían desistido. No detuvieron a cualquier persona, detuvieron a un general que tenía el máximo rango militar en el sexenio de Enrique Peña Nieto. No es cualquier cosa. Entonces, me parece, de verdad, lo digo con toda sinceridad y con toda honestidad, y miren que el ejército siempre he tenido mis reservas, me parece inaceptable haber detenido a ese hombre con esas pruebas. No habían tales pruebas, a menos que hubiesen otras que no fueron entregadas, pero en teoría él es el cuerpo, por así decirlo, es entregado con eso. Fin. Correcto. Y tan absurdo tan absurda es esta inferencia que el gobierno de México lo publica. No hay nada que esconder. Me parece inaudito, por decirlo menos. Pero ponle peso, Estalón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Héctor, ahora vamos contigo. ¿Qué decir de la sorpresiva exoneración del general? Y de paso preguntarte si coincides con una parte de la sociedad que asegura que todo esto es una maroma del gobierno mexicano, que el presidente Andrés Manuel López Obrador está protegiendo al general más por obligación y presión del ejército. ¿Tú ves a Luis Crescencio Sandoval obligando y ordenándole al presidente Obrador? Bien. Primero, en honor a la verdad y a la terminología correcta, más que de una exoneración, estamos hablando de una decisión de no ejercer acción penal. O sea, no se va a investigar y no se va a procesar a Salvador Cienfuegos por ningún delito, porque aparentemente la Fiscalía General de la República no encontró los elementos suficientes para llevarlo ante pues, un juez, ¿no? Para iniciar un proceso. ¿Por qué es diferente de la exoneración? Porque en la exoneración ya llevaste un proceso judicial, no se encontraron las pruebas sólidas suficientes o hay una duda razonable que pues va a hacer que el juez decrete que no hay ningún delito que sancionar. En este caso, no es que no hay un delito que sancionar, no hay un delito que perseguir para la Fiscalía, para el Ministerio Público, no hay pruebas suficientes. Sin embargo, a mí me parece que no podemos homologar la manera en que funciona la Fiscalía General de la República con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los sistemas jurídicos son totalmente diferentes, ¿no? Ahí funcionan con un jurado que es parte de la sociedad norteamericana, la sociedad estadounidense, que va a decidir si hay elementos o sospechas razonables para llevar a cabo una investigación, en este caso en contra de un detenido que era Salvador Cienfuegos. Y en el caso de la Fiscalía General de la República funciona basándose en evidencias o indicios que podrían suponer que esta persona detenida o esta persona investigada cometió un delito lo suficientemente sólidos como para poder iniciar un proceso. Son
Son doctrinas completamente diferentes. Aquí lo extraño es que si recordamos, si nos vamos por ahí del mes de octubre, cuando se le entrega a México esta investigación realizada por la DEA, ya había una intención por parte de las autoridades estadounidenses por procesar al general Salvador Cienfuegos. Y recordamos porque, yo me acuerdo muy bien porque en este mismo espacio lo platicamos, que la decisión más que jurídica fue política, que la misma fiscal encargada del caso de Salvador Cienfuegos en ese momento tuiteó que sabía que se tenía que dejar en libertad y se tenía que pues, devolver a México a Salvador Cienfuegos por cuestiones de Estado. En ningún momento se habló que no haya una prueba suficiente en contra de Salvador Cienfuegos. A lo mejor para nosotros, yo leí de una manera muy superficial el expediente de 700 y tantas páginas, digo, no me alcanzó el tiempo y la semana para poder leer todo el expediente, pero de una manera superficial, y tal vez desde el punto de vista de un Ministerio Público mexicano, sí no haya la solidez suficiente para poder iniciar un proceso en contra de Cienfuegos. Pero tal vez para la DEA y para el Departamento de Justicia de Estados Unidos es diferente. Aquí yo creo que donde sí hay una maroma, como se dice de parte del presidente y de parte de muchos funcionarios de la 4T, y donde sí hay una molestia, es que ahora el gobierno mexicano, y sobre todo por parte del fiscal general de la República, parece que hay una confrontación o un sentido de acusación en contra de la DEA y en contra de autoridades norteamericanas, al decir que, ¿por qué si ellos sí tenían las pruebas suficientes para poder procesar a Cienfuegos, no lo hicieron y se lo dieron a México? Olvidando que fue una razón de Estado, una razón diplomática. Y aquí mismo nosotros celebramos que era un triunfo diplomático tanto de Marcelo Ebrard como de Andrés Manuel López Obrador, y no me vas a dejar mentir, Tony. Aquí nosotros dijimos que era una cuestión diplomática, independientemente de las cuestiones jurídicas. La mañanera igual se celebró. Exactamente. Yo no voy a decir jamás que ni voy a meter las manos al fuego por nadie, no voy a calificar si Cienfuegos es inocente o es culpable, porque no me compete a mí, eso le compete a un juez, y yo creo que ningún ciudadano de México debería de estar cuestionando la inocencia o la culpabilidad del general, porque nadie tiene las pruebas suficientes. Si ni la DEA aparentemente tiene pruebas, porque son muy laxas o son muy inestables para poder iniciar una investigación en contra de Cienfuegos, yo creo que menos los ciudadanos comunes y corrientes. Sin embargo, lo que sí creo es que hay una incongruencia en el discurso presidencial, y ahorita termino rápido, en el discurso presidencial cuando, por ejemplo, se insiste en esta retórica de los corruptos del pasado, los expresidentes que queremos llevar a juicio, todas estas personas que le hicieron tanto daño al país, y no hay una sola prueba presentada por parte del presidente de la República o por parte de la Fiscalía General que tiene la facultad para iniciar una investigación, en este caso de oficio y casi sin denuncia, y no lo ha hecho y se sigue repitiendo y señalando y presumiendo que estos personajes son culpables sin haber presentado una prueba. Y aquí cuando ya se detuvo a una persona y cuando aparentemente sí hay algún material probatorio para iniciar un procedimiento, se dice que es inocente, que hay que respetar la presunción de inocencia, que hay que respetar los derechos humanos. El presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que él va a votar en contra en la consulta para enjuiciar a los expresidentes. Dice que borrón y cuenta nueva, por decir. Por supuesto, pero sigue diciendo todas las mañanas que son corruptos y que los del pasado y que cuando en la época de Calderón, o sea, él puede decir por un lado que va a votar en contra, pero su discurso lo mantiene como ellos, los del pasado, los neoliberales, y nosotros, los no corruptos de la Cuarta Transformación, y hay una incongruencia entre lo que se está haciendo con esas personas y lo que se está haciendo con el general. Gracias, Héctor. Giovanna, bueno, te preguntaría también al respecto de si ves tú algún tipo de presión por parte del ejército del presidente, y también preguntarte por qué confiamos tanto en la DEA y en su Departamento de Justicia, pero nos cuesta tanto trabajo creer o confiar en la Fiscalía Mexicana. En este caso asegura que Estados Unidos actuó mal, es más, dicen que con estas pruebas que nos enviaron, como decían, en México no hubiese sido motivo ni siquiera de investigación. O sea, están muy insistentes de la inocencia de Cienfuegos, en el mal proceder y falta de profesionalismo de la DEA. ¿Cómo ves, Giovanna? ¿Existen razones para confiar más en la DEA que en la Fiscalía de México? La DEA tiene un prontuario que yo no podría calificar de limpio tampoco.
La DEA ha tenido muchos intereses en países como el nuestro, los ha tenido en países como Colombia, como Honduras, como... Es finalmente un brazo de los Estados Unidos en América Latina. Yo no podría calificar a la DEA ni de limpio ni de todo lo contrario. O sea, como dice Héctor, o sea, eso no me compete a mí. Lo único que podemos hacer es decir, pues hemos visto cosas, ¿no? La DEA también ha resultado involucrada con los cárteles de la droga. Entonces, no es que la DEA es aquí el infalible en el tema de justicia. Pero en el caso de la FGR o de la Procuraduría en su momento, nos consta a todos los mexicanos el alto nivel de impunidad que ha habido. México carece de justicia. Yo lo pondría en esos términos. Los niveles de impunidad son altísimos. Cuando la gente trata de hacer justicia, muchas veces el propio ciudadano se va para atrás, recula, porque no nada más es muy difícil, sino que los resultados son muy dudosos y a veces contraproducentes. Carecemos de un poder judicial que le dé un resultado a los mexicanos que permita complementar los trabajos en pos de la democracia. Creo que si un poder necesita una reforma a fondo en México es el poder judicial. En el caso de la Fiscalía, pues tenemos serias dudas, pero no por quienes lo manejan en este momento, que generarán su propio prontuario, ¿no? Es histórico esto. En México, la justicia acaba beneficiando a aquellos que tienen el poder de tocar ciertos botones o de levantar ciertos teléfonos. Es natural. Esto no se acaba sino más porque ya llegó un gobierno o porque el que lo encabeza, hay demasiados intereses. En México, cada uno de los funcionarios tiene que responder por sí mismo y por sus acciones, sin importar el gobierno en el que esté inserto, sin importar el membrete que traiga. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Entonces es justificable el recelo por parte de la población, de una población que ha carecido de justicia y que hemos visto calamidades en este país. Entonces, bueno, yo no culparía a nadie por tener dudas, ¿no? Este gobierno y esta fiscalía tienen que demostrarnos que realmente están dando otros resultados para la población. En ese momento podremos decir, bueno, se generó cierta confianza y esa confianza se tiene que construir también cotidianamente con cada uno de los casos que se abran, no solamente casos ejemplares como puede ser el caso del general Cienfuegos, que pues es muy vistoso, pero la realidad es que las fiscalías están llenas de casos sin resolver, desestimados o incluso desalentados. Entonces, en eso yo creo que se basa la desconfianza. La DEA, pues al estar en los Estados Unidos y nosotros tener una idea sobre lo que es la democracia estadounidense, sobre lo que es su sistema judicial, que es precisamente uno en los cuales se basa el éxito como sociedad de los Estados Unidos. Por supuesto que hay un sistema mucho más robusto que da unos resultados muy distintos a los que se dan en México, pues se lo trasladamos a la DEA, ¿no? Pero bueno, la DEA también tiene sus puntos, ¿no? Gracias, Giovanna. Bueno, Héctor, para finalizar este tema y ya pasar con el tema de Joe Biden rápidamente, te pediría una respuesta porque me causa mucha duda, de verdad, pues no logro comprender. Vamos a suponer que la Fiscalía de México tiene razón y al general sí le fabricaron los delitos. ¿Cuál sería la razón o el motivo de los Estados Unidos para llevar a cabo semejante irresponsabilidad? O sea, ¿qué ganaban ellos con esto y qué tan importante era la captura de Cienfuegos para ellos mismos que al final pues se lo entregan a México sin problema? O sea, no me cuadra.
Creo que a nadie le termina de cuadrar. Precisamente eso es lo que me sorprende del caso de Cienfuegos, porque ahorita nosotros, la DEA efectivamente, como dice Giovanna, no es una institución impecable, ¿no? Ha tenido muchísimos conflictos, problemas, se ha visto inmiscuida en situaciones terribles en Centroamérica y en Sudamérica, y desestabiliza gobiernos, y se ha visto cómo apoya de repente a uno u otro grupo del crimen organizado para tratar de desestabilizar una región, o en el caso de México, cuando tuvieron el programa creo que se llamaba Rápido y Furioso, esta iniciativa donde pasaban armas a grupos del crimen organizado y salió todo mal. Definitivamente no es una institución impecable, como no lo es ninguna institución de la sociedad humana. Sin embargo, creo que, y tal vez aquí se pueda responder un poco la pregunta que formulas, sí hay un doble estándar cuando nosotros nos referimos a la DEA, porque tenemos casos, por ejemplo, como el del Chapo Guzmán o el de Genaro García Luna, en donde todas esas investigaciones de parte de instituciones de Estados Unidos resultaron en un éxito o en una aparente impartición de justicia, pero en el caso de Salvador Cienfuegos, de repente le dio por fabricar el caso, o le dio por tener un caso endeble con pruebas insuficientes, y por eso se le regresó a México. O sea, para mí no tiene el mayor sentido que nosotros manejemos que una institución o tengamos un discurso en donde apoyamos lo que hace una institución en determinadas ocasiones, pero lo descalifiquemos en otras cuando pues no tenemos una explicación, no nos conviene. Yo insisto en que más que se le hayan fabricado pruebas o que haya tenido un expediente deficiente, a mí me parece que era lo suficiente en Estados Unidos, lo que requieren, el mínimo que requiere un gran jurado o el Departamento de Justicia de Estados Unidos para poder procesar a una persona y que esta persona, claro, tenga derecho a defenderse en juicio, para entonces poder llegar a una resolución, a diferencia de México, en donde los estándares pues, tal vez son un poco más rígidos. Bueno, muchas gracias, Héctor. Pues vaya que estamos ante un tema muy delicado, independientemente de la oposición, dentro de los mismos simpatizantes de la 4T, existen dudas. Por una parte se piensa que el gobierno de AMLO está defendiendo la imagen del ejército, pero por otra parte se piensa también que aunque sea del ejército, si es culpable, pues que pague, ¿verdad? Aquí ya tocará a cada quien sacar sus propias conclusiones. Lo que es una realidad es que hay muchísimos mexicanos inconformes con esta decisión, ya que al general, por ser secretario de la defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, automáticamente muchos lo tachan de corrupto, ¿no? Olvidando que antes de octubre Salvador Cienfuegos no estaba en el radar de ningún medio, no tenía una sola investigación por parte de autoridades mexicanas, y ni periodistas como Anabel Hernández lo responsabilizaron o culpabilizaron nunca de absolutamente nada. A raíz de la detención, entonces, todo el mundo opinó. Habrá que estar entonces muy pendientes. Pero bueno, si les parece, compañeros, ahora pasemos a otro tema, el presidente Joe Biden. Giovanna, como todos sabemos, el día de ayer tomó protesta oficialmente el presidente Joe Biden, el número 46 de la historia norteamericana. Ya el presidente López Obrador le deseó éxito y destacó 3 coincidencias. 1, abordar la emergencia de la pandemia. 2, la reactivación de la economía. Y 3, un plan migratorio. De esto último, Giovanna, más allá de lo que pueda representar para bien o para mal en Estados Unidos, te preguntaría por nuestro país. ¿Crees que con la llegada del presidente Biden se logre por fin la tan ansiada reforma migratoria en favor de nuestros paisanos migrantes indocumentados? Digamos, ¿hay esperanza? Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza en el tema migratorio. Creo que por un asunto de cálculo político podríamos ver que se lleve a cabo realmente una reforma que permita que gente que tiene 15, 20, 30 años viviendo en Estados Unidos y hasta más, sin haber nunca ni siquiera dicho aquí estoy, realizado algún trámite, pudieran por fin tener aquello que merecen, que es una residencia, que les permita no vivir bajo el acecho de las autoridades, bajo el temor. Hay gente que ni siquiera va a la playa en California o en Florida porque tienen temor de que los detengan. Sus apariciones públicas son mínimas. Y yo creo que esa gente que construye todos los días ese país se merece ser reconocida. Alguien me dijo, alguien de Los Ángeles me decía que aparentemente van a darle
pues una especie de amnistía migratoria a aquellas personas que tengan más de 4 años residiendo en los Estados Unidos. Yo celebro eso profundamente porque la gente es de donde vive. Al final de cuentas, ellos contribuyen y yo creo que Biden puede hacerlo porque uno de los puntos más vistosos dentro de las muchas políticas que el señor Trump llevó a cabo fue una persecución migratoria. Ese podríamos decir que fue precisamente uno de sus puntos, de sus propuestas que le otorgaron más votos. Entonces ellos, por un cálculo político, deberían ir por lo contrario. No estoy segura de que sea porque ellos estén convencidos de que hay que otorgarles la residencia o la ciudadanía a los migrantes, sino porque precisamente vienen a limpiar mucho de lo que Trump hizo. Y el tema, por ejemplo, de las detenciones, de la separación de familias, de los niños en jaulas, es algo que definitivamente Estados Unidos tiene que resarcir. Claro. Y esta es una manera de hacerlo. Confío en que así sea, en que no sea meramente un discurso. Crea o no en ello, que lo haga. Gracias, Giovanna. Héctor, ya para finalizar el programa, pues a propósito de esta nueva administración encabezada por el presidente Biden, pues una opinión, ¿qué podemos esperar en cuanto a las relaciones con México? Digo, no sé si fue la mejor forma o la forma más adecuada de comenzar echando abajo las investigaciones y pruebas que la DEA pues nos envió en el caso de Cienfuegos. Yo veo mucha diplomacia, hasta en los reclamos, los famosos extrañamientos. Pues la verdad es que me gusta esto, pero pues con la exoneración del general, bueno, disculpa que vuelva a decir la palabra exoneración, ya nos explicaste que ese no es el término adecuado, pero bueno, con este perdón, por decirle, no se pone en riesgo la confianza en materia de justicia entre ambos países. Bueno, las dependencias del gobierno de Estados Unidos, como en este caso la DEA, funcionan sí, de manera un poco independiente a la oficina de presidencia de Estados Unidos, ¿no? Ellos van a poder hacer los extrañamientos que quieran y tal vez la relación entre el Departamento de Justicia y la contraparte mexicana, pues sí se vea un poco pues erosionada por este tipo de actitudes de México, que también son cuestionables incluso en aras de la transparencia, porque hay un tratado internacional que se firmó en materia de seguridad. Me parece que ahí puede haber algún choque, pero no creo que pase a mayores. Yo creo que al final, pues los dos presidentes son, pues como se dice, viejos lobos de mar y tienen colmillo político y saben qué es lo que están haciendo, y creo que van a tratar de mantener las relaciones entre los dos países de una manera cuando menos cordial. También podemos decir que esta investigación de la DEA y esta cuestión del expediente se dio todavía, aunque parezca que no, en la era de Donald Trump. Todavía estábamos en el mandato del anterior presidente de Estados Unidos, y pues es la oportunidad con Joe Biden de hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Creo que vienen cosas buenas para la relación entre México y Estados Unidos, tal vez al menos en materia migratoria. Ya dijeron que se va a cancelar el decreto, la orden ejecutiva del muro entre México y Estados Unidos, que se va a tratar de regularizar la situación de los migrantes. Yo particularmente, digo, no conozco a fondo los principios de los demócratas y los republicanos, porque no soy estadounidense y no soy un experto en política estadounidense, pero al menos de una primera vista o de un aproximamiento desde el punto de vista latinoamericano, sí puedo decir que si bien los republicanos hicieron cosas tal vez negativas o vistas desde un punto de vista negativo contra México y otros países latinoamericanos, los demócratas tampoco son pues la panacea, como diría Andrés Manuel, o lo mejor que podríamos esperar para México, ¿no? Yo creo que México tiene que seguir defendiendo sus intereses, tratando de velar por los intereses nacionales, independientemente de si son demócratas o republicanos los que ocupan la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos. Que así sea, Héctor. Muchas gracias. Bueno, señoras y señores, esto fue todo por el día de hoy. Nos despedimos, antes agradeciéndoles, por supuesto, a Giovanna Campos y a Héctor López por su valiosa participación, pero sobre todo a usted, que nos hace el favor de acompañarnos todos los jueves a las 9:30 de la noche por el 77 Easy Comunique Channel. Muchas gracias. Somos Contrapunto Político. Pase una excelente noche.